¿Cómo están, amigos de Punto de Quiebre y de Ahora Digital? A los que nos siguen también el fin de semana en Tarija TV, de 10:30 a 11:30 los sábados y los domingos. Está con nosotros el vocal nacional del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila. Vocal, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Dante, para mí es un gusto saludarte, saludar a la ciudadanía y prestos para absolver cualquier duda, consulta que tengas referida al proceso electoral. Bueno, empecemos. El viernes ya se han cerrado las inscripciones de las alianzas, ¿no? Uno pensaba que iban a ser pocas, pero creo que son 10 partidos y 5 alianzas. En realidad serían 7 partidos o 8 partidos y alianzas. Recordemos que si tú revisas la lista que se ha publicado en realidad en la página, hay varios partidos que se han presentado solos, pero también como alianza. Seguramente tomando algún tipo de previsión, entiendo yo. Bien, seguramente sus asesores le han recomendado inscribirse también solos y como alianza. Entonces, si tú revisas la lista, tenemos partidos políticos que han hecho alianzas, pero también se han inscrito solos. Entre las alianzas tenemos 5 alianzas que se han presentado, algunos partidos políticos entre partidos políticos y otros partidos políticos con agrupaciones ciudadanas. ¿Qué nos dice el procedimiento? Que nosotros tenemos 3 días hábiles para recibir y revisar esa información. Ahí el secretario de Cámara emitirá un informe de qué organizaciones políticas han cumplido algunos requisitos o no. Existe un plazo para subsanar algún tipo de documentación, obviamente si el error es subsanable, ¿bien? Y ahí entramos ya al registro de las alianzas. ¿Hasta cuándo es? Calculamos que estas 2 semanas, hasta fin de mes, ya tendríamos el registro de alianzas ya consolidado de las que van a participar en el proceso electoral. ¿Cuáles son esos tipos de requisitos que debe cumplir una alianza? No sé, que haya sido aprobado en una asamblea. Sí, lo que tú dices es cierto. A ver, un partido político puede hacer alianza entre partidos políticos. ¿Qué necesitamos? El primer documento es que esos partidos, a través de sus instancias, hubieran autorizado realizar esas alianzas. Un requisito fundamental es que las alianzas se lleven entre partidos políticos, ¿bien? Y entre agrupaciones ciudadanas. No podría haber organizaciones de la sociedad civil, comités cívicos, etc. Son entre organizaciones políticas. Un cuarto requisito es verificar si los miembros que han firmado esas alianzas son los que representan ya sea al partido o a la agrupación ciudadana. Y ya dentro de los documentos presentan en realidad ellos como un estatuto de conformación donde están el tiempo de duración, quiénes van a ser su directiva, colores, siglas, símbolos, cómo se extinguiría la alianza, etc. La norma dice que estas alianzas perduran en el periodo constitucional, es decir, no solo es para el proceso, sino también es dentro del periodo constitucional porque se supone que esas alianzas van a tener cargos electivos, ya sea diputados y senadores también. O sea, durante la gestión de gobierno, si es que gana. Así es. No es como algunos dicen, la alianza terminó el día que terminaron las elecciones. Porque hay algunos que dicen sí. No, aquí, ¿no? Y la ley 1096 con eso ha sido bastante clara en realidad, porque estipula, la ley de organizaciones políticas que es del año 2018, estipula que el curul de ese ganador le corresponde a la organización política, no al candidato o al diputado o senador. Ese curul es de la organización política. Y si toma alguna determinación, sería asumido como transfugio. Haciendo paréntesis del tema nacional, antes de que se me vaya, hay 3, creo que son 3 o 5 asambleístas de Tarija que han sido denunciados por transfugio y se ha admitido aquí, creo, ¿no? ¿Y esto va a lo nacional? Sí, ¿no? Va a lo nacional porque es un partido político y se ha recurrido en grado de apelación al Tribunal Supremo Electoral. Estamos resolviendo algunos procesos de transfugio, ya hemos resuelto uno en Santa Cruz, ¿no es verdad? Y bueno, seguramente ya llegará el turno de Tarija. Ahora, ¿qué decía lo que se había definido aquí? Que sí hubo transfugio. Sí, el Tribunal Departamental Electoral de Tarija registró ese transfugio, pero eso se apeló y está en el Tribunal Supremo. ¿Eso lo apelan los afectados? ¿O se apela? Sí, una de las partes, dependiendo quién no está conforme con el fallo. ¿Y qué pasa de comprobarse? Se registra la sanción y la organización política tramita ante el ente legislativo, ya sea consejo o asamblea, el trámite de solicitud de devolución del curul de ese candidato. Tarda mucho este proceso, ¿no? No debería tardar, pero el tema es que es como cualquier proceso, interponen recursos, ¿no? Siempre buscan dilatar el proceso y la sala plena tiene que estar contestando estos recursos, etc.
Estos asambleístas de Unidos, pero bueno, una vez que, si es que tuvieran esa sanción, ¿no? ¿Pasa algo en una próxima elección? O sea, ¿tienen algún tipo de sanción si es que se quieren presentar? No, en realidad ya tendrían la sanción, si se llega a confirmar, ellos tendrían la sanción de transfugio y su castigo, en realidad, su sanción es pérdida del curul. ¿Hasta cuándo se conoce esto? ¿Se tiene alguna Yo creo fecha? que va a ser rápido. Calculamos que hasta la subsiguiente semana ya vamos a tener una respuesta formal. O sea, es pronto. Es pronto. ¿No? Bueno, ahora, hablando de recursos y de apelaciones, tenemos varios, ¿no? Está Guaitari, que planteó el binomio, creo que es, ¿no? El binomio, la paridad con binomio. La paridad, y después hay de los pueblos indígenas, que presentaron ellos por su lado. Hay otra que dice un vocal que habla que también ustedes han recurrido al Tribunal Supremo, o el Tribunal Constitucional, perdón. Sí. A ver, despejemos cuáles son ciertos y cuáles no. Expliquemos cada uno de ellos. A ver, el tema de la acción que presenta el diputado Guaitari no se nos ha notificado, hemos conocido por los medios de comunicación, pero él, en la medida precautoria, que es una medida de protección, no solicita la paralización del proceso. Él solicita, en realidad, que el Tribunal Constitucional disponga que todos los partidos políticos, en la inscripción de sus candidatos, que va a ser el 18 de mayo, incorporen la paridad en el tema del binomio presidencial. Y aquí había un antecedente. El último encuentro multipartidario pidió que remitamos ese proyecto de ley. Lo remitimos, nunca se aprobó. Nosotros remitimos ese proyecto de ley ya desde la gestión pasada, tampoco se aprobó en la Asamblea Legislativa. Creemos en realidad y Guaitari estaba de presidente, ¿no? En la gestión pasada, sí. Y ahora todos los que se comprometieron, el presidente de la Cámara de Senadores, de Diputados, de tratar estos proyectos de ley, no lo hicieron, y creemos que por ese motivo están recurriendo al Tribunal Constitucional. Ese es un primer recurso. El tema de los pueblos indígenas hay que aclararlo a la ciudadanía. La Constitución, en su artículo 309, estipula lo siguiente. Dice: los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas pueden participar en procesos electorales. Pero el mismo artículo dice: pero una ley normará el procedimiento. ¿Cuál es esa ley? La Ley de Organizaciones Políticas, que está vigente desde el año 2018. ¿Qué nos dice esa ley? La Ley de Organizaciones Políticas estipula que los pueblos indígenas pueden participar en procesos de carácter departamental y municipal, es decir, en nivel departamental, subnacional. Claro. Y en circunscripciones, en este caso, especiales indígenas, en este proceso de elecciones generales. Pero la intención de algunos pueblos, como la SIDOB, etcétera, es presentar candidatos desde presidente, diputados y senadores. Como SIDOB, como APG, como Buenayer. Exactamente. Entonces, eso lo tiene que entender la ciudadanía. Nosotros hemos sido claros y contundentes, vamos a cumplir la Constitución y la ley. Mientras esa ley no sea declarada inconstitucional, lo que corresponde es cumplir y acatar lo que determina esa ley. Entonces, nosotros no podemos habilitar a pueblos indígenas para candidatos de presidente, vicepresidente, senadores y diputados, porque la ley no lo permite. Bien, ahora están recurriendo al Tribunal Constitucional, entiendo yo, para normar esa situación. Nosotros, en realidad, hay un pueblo indígena que se llama, si no me equivoco, el Coñoco, que nos puso una demanda, una acción, pidiéndonos que nosotros tramitemos ante el Tribunal Constitucional, pero eso fue antes de la convocatoria. Lo hicimos y el tribunal rechazó nuestra solicitud por falta de formalidades. Y después de la convocatoria no hemos vuelto a enviar ningún solo recurso. O sea, entonces yo entiendo que la información que se está dando es totalmente errada. ¿La que dijo Tawichi? No sé si lo habrá dicho el vocal, pero he visto por los medios de comunicación que ha salido que el Tribunal Supremo Electoral presentó un recurso. Eso es totalmente falso. Después de la convocatoria no presentamos ningún recurso. El recurso que se presentó antes de la convocatoria está rechazado. Ya, pero bueno, el único, digamos, ahorita que podría cambiar es el tema de... Es el Tribunal Constitucional. De Guaitari. No, pero digamos, el que más llama la atención es el de Guaitari. Sí, y llama la atención en realidad porque podrían aprobarlo, y todas estas leyes, Dante, podrían ser aprobadas en la Asamblea Legislativa. Los asambleístas tenían 5 años para normar nuestro proceso electoral. Ahora se habla de preclusión, ahora se habla de paridad, ahora se habla de la participación de los pueblos indígenas. Nuestra Constitución es del 2010, la Ley de Organizaciones Políticas es del 2018.
Todos los bolivianos la conocíamos, ¿no? Ujú. Pero justo es el mal del boliviano, ¿no? Siempre tarde, siempre a último momento, queriendo normar cosas, y eso va a afectar a nuestro proceso electoral. Hay el rumor de que hay asambleístas que quieren autoprorrogarse o prorrogarse, legisladores, parlamentarios. Bueno, nosotros no podríamos hablar en este caso de otros miembros de otros órganos del Estado. Llama la atención que ninguno de nuestros proyectos de ley se apruebe. Nos ha llamado poderosamente la atención cuando en el acuerdo multipartidario la Asamblea se comprometió a aquello. El principal, por ejemplo, la defensa del principio de preclusión, tampoco se lo trató. Ahora, sobre ese tema, uno antes entendía que era inapelable, ya estaba cerrada cada etapa del proceso electoral, y entendía eso, que estaba garantizado incluso en el procedimiento de la elección. ¿Por qué ahora se pide una ley aparte? O sea, hay una duda, hay el temor de que... Claro que sí, por lo que pasó en las elecciones judiciales. Recordemos que en las elecciones judiciales, cuando ya teníamos candidatos, etcétera, se retrotrayó y en algunos departamentos no se pudo emitir el voto. A consecuencia de eso, nosotros llamamos a una reunión multipartidaria y los políticos nos dicen, presenten un proyecto de ley y los vamos a apoyar, con el propósito de que se protege el principio de preclusión, pero nunca aprobaron la ley. Pero nosotros, si ustedes recuerdan, hicimos otra reunión con el Tribunal Constitucional, que fue muy criticada en ese momento, pero ahora está dando frutos. En esa reunión nosotros nos reunimos con la sala plena del Tribunal Constitucional y les explicamos la importancia del principio de preclusión, la importancia de cumplir el calendario electoral. Y ellos firmaron un acuerdo con nosotros, que las elecciones generales están garantizadas, que las acciones que se presenten van a ser respondidas rápidamente y que no van a vulnerar el principio de preclusión y el calendario electoral, lo cual nos parece maravilloso. Pero ahora está la prueba de fuego. Ahora, con lo de Guaitari, con lo de Guaitari y los otros recursos que vengan, van a tener que demostrar que la palabra que ellos nos han dado va a ser cumplida. Bueno, el 17 es la fecha inamovible. Así es, inamovible. Nosotros como órgano electoral estamos haciendo todas las actividades del calendario electoral porque creemos que este no es un compromiso con la institución, es un compromiso con Bolivia y con la democracia. Bolivia va a tener elecciones el 17 de agosto, elecciones seguras y transparentes. Para eso hemos invitado a las organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, comités cívicos, universidades que puedan supervisar el proceso electoral. Nosotros vamos a trabajar a puertas abiertas. ¿Quieren revisar el padrón? Pueden hacerlo. La elección electoral, la anterior, revisando muy cartografía, modificada una nueva ley de circunscripciones, la nueva cartografía que hemos hecho está con una población igualitaria en las circunscripciones, ya no hay áreas rurales y de la infancia. Por eso es bueno que los ciudadanos y las instituciones se informen, y eso también forma parte de las autoridades. Ahora, hablando del padrón electoral, ¿ha visto hay lo de Zúñiga, ¿no? Sí. Que habla de que hay un grupo de expertos internacionales con miembros de la AGETIC que estarían por manipular o están manipulando el padrón electoral. ¿Cuál es la posición del tribunal frente a estas denuncias con la población? Que es falso y es una aberración. Miente a la población y hay que decirle con certidumbre a la población. Nosotros estamos dispuestos a que nos auditen el padrón, a que revisen el padrón. Nuestro padrón es seguro, es confiable y es transparente. Pero ahora, ¿qué necesitamos? Que las organizaciones políticas con sus delegados técnicos, informáticos, con el equipo que tengan, revisen. Nosotros no tenemos ningún problema. En este momento recién se está hablando. Lo que no dice el general Zúñiga es que en nuestro proceso electoral boliviano el proceso es manual, no es informático. Los jurados electorales, que son ciudadanas y ciudadanos, los delegados de las organizaciones políticas en cada mesa de sufragio, son los que llenan los datos el día de las actas. Y esas actas tienen sus copias que se entregan a los jurados y a los delegados. Los ciudadanos pueden sacar fotografía y filmar esas actas. Eso no lo va a decir nunca, porque con eso se va a caer su mentira, ¿no? Entonces, lo que yo creo que quiere él es empañar el proceso electoral. No se lo vamos a permitir, porque vamos a demostrar, en realidad, la ciudadanía tiene que saber que la seguridad está en ellos. Participen del proceso electoral, estén presentes, filmen los resultados, sáquenle fotografía. No existe ninguna prohibición al respecto. Y esas actas van a ser las que se van a subir al sistema también.
Entonces yo le preguntaría cómo se puede presentar una adulteración de ese sentido. ¿A qué responde por lo menos, qué piensan ustedes de esta declaración de Zúñiga? Yo creo que es política, quiere en realidad empañar el proceso electoral. El próximo evento importante en el calendario es el 18 de mayo, ¿no? Ahí se inscriben los candidatos. Ahí se inscriben los candidatos y empieza en realidad una responsabilidad también para el Tribunal Supremo Electoral, porque una vez que se cierre el tema de la inscripción de candidaturas, que como tú bien dices es el 18 de mayo, inicia una facultad nuestra, que es inhabilitar o habilitar candidaturas. ¿En base a qué lo vamos a hacer? En base a la Constitución y a la ley. Candidatos a diputados, senadores, vicepresidentes, vicepresidentas, presidentes o presidentas van a tener que cumplir la Constitución y la ley. Y nosotros vamos a ser rigurosos en que todos los candidatos cumplan los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley. Ahí posiblemente esté Evo Morales, ¿no? Porque, bueno, posiblemente, pues no sabemos si al final irá a inscribirse o no, pero él asegura que va a ir, que se va a inscribir, va a ir con una marcha al tribunal. El órgano electoral no va a trabajar bajo presión de ningún actor político, de ninguna institución. Nosotros, así como vamos a revisar los documentos de este ciudadano, vamos a revisar los documentos de todos los ciudadanos que sean candidatos. Y lo vamos a hacer con dos elementos importantes, la Constitución y la ley. Y esa va a ser nuestra premisa. Porque muchos hablan de que no está habilitado. Ese será el momento en que nosotros vamos a emitir una respuesta. Antes no lo podíamos hacer porque no hay candidatos inscritos. Y yo no quisiera en realidad personificar con un ciudadano la actividad. En grado de igualdad nosotros vamos a revisar los documentos de todos los candidatos que se inscriban, porque ese es nuestro deber y nuestra obligación. Y todos van a ser revisados con un solo elemento, la Constitución y la ley. Los que pasen esa revisión van a ser candidatos habilitados y los que no serán inhabilitados. Y esa es la respuesta que nosotros vamos a demostrar a la ciudadanía en todo momento. Ocal, gracias nuevamente. No, para mí siempre es bueno conversar contigo, informar a la ciudadanía. Yo te agradezco mucho y estoy presto a colaborar cuando ustedes necesiten. Gracias nuevamente. Este es Punto de Quiebre. El vocal Gustavo Ávila estuvo con nosotros.